Bienvenidos y bienvenidas al 7º episodio. Somos un grupo de mujeres de Templo Nacimiento y tenemos algo que decir. Yo soy Cintia. Yo soy Inga. Mi nombre es Javiera. Y yo soy Paulina. Y hoy tenemos un tema súper especial que vamos a conversar. Es sobre la... Pongan la cara, chiquillas. Amargura. ¿Por qué no estoy superando la amargura? Wow. Vamos a hablar un poco de este tema que es un poco, no sé si la palabra sería candente, pero es la que me viene. Es como un tema de mujeres. Amargura. No, Sí, no sé si es los raro ver a un varones- hombre amargado. De repente se le nota a ¿Sí? algunos varones, yo creo. Pero es más común en las mujeres. Sí, más como en la mujer. Creo. No sé, Sí. digo yo. Puede ser. Se Porque escucha nosotros más. somos Uy, que era más- amargada. ¿A que era amargado? ¿O no? Oh. Bueno, yo no lo he escuchado. En mí no. La amargura es un sentimiento de frustración, resentimiento o tristeza. Puede ser por haber sufrido una desilusión o una injusticia o un dolor, como el episodio anterior también. Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Por medio de nuestra amargura podemos contaminar a otros. Hebreos 12:15. ¿Saben qué? Cuando pensé esta mañana, antes de hacer esta grabación, en la humedad, una vez yo le dije a Moisés, ¿sabes qué? Quiero que me limpies la cañería de la tina. Porque cuando uno se lava el pelo, más las mujeres se nos cae el cabello, yo siempre voy juntando, pero pienso que a algunos sí o sí se habrá pasado, porque son delgados y sí o sí se pasa en la cañería. Dije, quiero que me limpies la cañería. No sé cómo se hace, pero quiero que me limpies la cañería. Y mi esposo, que hace todo en la casa, te amo, mi amor, descompuso la cañería, la tina. Pero fue por mi culpa, porque eso no lo puede hacer cualquiera, porque la tina tiene ahí abajo como un sistema de... ahí abajo, no sé cómo. Lo que sí que él desarmó la cosita de ahí adentro y lo limpió, pero después no podíamos cerrar, porque tenemos que enganchar con el caño, ¿cómo le dicen al caño acá? PVC parece. Sí, Con el PVC de abajo, ¿y cómo alcanzamos? Porque quedó hundido. Lo que sí que yo tenía como una vincha, un cintillo que era de metal. Y desarmé esa vincha, así le usó Moisés para estirar el PVC, no sé cómo, le hizo un gancho, estirar y tratar de unir. Bueno, yo feliz porque limpió la cañería. Parece que, no sé, no tenía nada, no me acuerdo cómo fue. Pero cumplió con su cometido. Y después de eso, un tiempo, la pared al lado de la tina se empezó a poner negro, totalmente negro, humedad. Sí. Es más, la pared que seguía al otro lado del comedor, que está pegado al baño, también se comenzó a despegar el papel mural y se puso todo negro, la humedad. Y así es que llamamos a los de la constructora que tenía garantía, queríamos revisar qué era. Vinieron a ver y ¿sabes qué? Conectaron mal la tina. ¿Quién tocó? Tiene que hacerlo un plomero que entiende. Entonces fue porque no quedó bien conectado. Algo chico se convirtió en algo grande. Sí. Todo negro. Y lo que quiero decir con esto, que era simple el problema cuando comenzó. Era conectarlo bien nomás. Y como no estaba bien conectado, algo chico se convirtió en algo que agarró toda la pared y se vio. Si no se veía, nadie se iba a dar cuenta que había una fuga de agua, porque la fuga de agua hacía que se generara esa humedad. Y fue visible, esa amargura iba a decir, esa humedad, fue visible. Y no se pudo solucionar esa humedad si no se solucionaba una pequeña cosa interna, adentro. Lo que venía como de antes arrastrando. De antes. Ya. Y entonces eso yo lo llevo a lo que es la amargura.
tenemos algo por dentro muchas veces, una fuga por dentro, una fuga de agua, que en algún momento se va a notar por fuera. Sí. Se va a notar por nuestra cara, por nuestra mirada, por nuestras palabras ásperas. Eso es lo que hace la amargura. Y de eso estamos hablando, chiquillas, hoy. Y no sea que dejemos de alcanzar la gracia de Dios porque está brotando algo de adentro. Y hoy vamos a hablar un poquito de los síntomas. ¿Qué pueden ser los que generan amargura dentro de nosotros? Yo puse inseguridad, una depresión constante, una pérdida de la visión de la vida y del propósito y pérdida de fe. Me llamó la atención esta parte, pérdida de la visión de la vida y del propósito. Yo estuve luchando mucho tiempo con la amargura, aunque no lo crean, y llegaba un momento en que yo le decía a mi esposo, necesito que termine este día, que sea de noche y que mañana sea otro día. Porque yo ya no quiero más saber nada de este día, no le encuentro sentido. O sea que un cristiano sabe que tiene propósito en Dios, sabe que hay muchas cosas que hacer, sabe que va a venir al culto a alabar a Dios, pero en el fondo yo quería que termine el día. Yo ya no quería saber más nada de lo que quería, tan solo acostarme, dormir y que vayan pasando los días. ¿Te puedo preguntar algo? ¿Tú te sentiste como que Dios se había alejado de ti o tú te habías alejado de Dios? Me sentía que yo me había alejado un poco de Dios, quizás. Pero que Dios se había alejado de mí no lo sentí. Quizás en otras personas lo sentían. Yo luchaba mucho conmigo misma. Conmigo misma era el problema. No era el problema con mi esposo, era el problema conmigo. Pero afectaba a mi esposo. ¿Por qué? Porque una persona amargada responde mal. Sí. Una persona amargada recibe mal lo que la otra persona le dice. Sí. Así es que ahora les doy un espacio a que si quieren comentar algo referente, si han sentido una raíz o un principio, algo de amargura en su vida, puede ser que haya sido corto o largo. Sabes que yo iba a decir que en realidad me gustó el ejemplo que presentaste porque es justamente así como se ve. Yo lo que siempre pienso es que no hay forma de que lo oculto no salga a la luz. Al final Sí. todo lo oculto sale a la luz. Entonces tú ves a una persona y hay veces en que personas, no sé, por ejemplo piensan, ¿y por qué yo no se me siento solo? No comparten conmigo, cosas así. A veces como que uno piensa que es algo contra ti. Y yo siempre siento que finalmente la gente ve algo, o sea, tú no puedes pensar que lo que estás pasando por dentro y todo eso no se va a ver, porque uno dice, no, en realidad solo Dios sabe esto, uno está pensando cosas malas. No, se ve, se termina viendo, y la amargura creo que es tan terrible porque, como tú decías, en realidad el resto lo va a sentir muchísimo. Y de lo más terrible que hay, que por ejemplo, la comparación es como que, como hablábamos en episodios anteriores, es como algo que pasas tú. Sí. A veces el dolor como también es como bien interno, pero la amargura siento que a veces, más que afectarte a ti Respira. mismo, afecta al resto. Es como que realmente, como lo dice la Biblia, contamina al resto. Podríamos decir también que la amargura tiene niveles. Pensando otra vez en la humedad. Si es algo chiquito, pasa desapercibido. Pero si yo lo dejo a que esa raíz se vuelva más grande, la humedad se vuelve más grande también. Entonces puede ser como niveles que alguien está sufriendo y que todavía no se está viendo. Y después están los otros que bien dices tú que ya es muy notorio. Y contamina porque también, ¿quién quiere estar con una persona amargada? Yo no quiero que me contaminen. Entonces de repente nosotras nos cerramos a esas personas que siempre andan amargadas. ¿Y qué frutos dan? ¿Qué frutos dan estas personas amargadas? Muchas de ellas viven con odio. Otras personas tienen mucha envidia. Envidia podríamos decir que es un fruto. Viven enojadas todo el tiempo. Queja. Se quejan. Mucha queja, creo yo. Mucha queja.
Y también hay muchas personas amargadas que a causa de la amargura se meten en chismes. Sí. ¿Y ustedes consideran que la amargura es considerado como un pecado? ¿Puede ser llamado pecado? Yo creo que más que pecado es como consecuencia de cosas que uno dejó entrar. Por ejemplo, pensaba que la amargura es como ya el máximo nivel de que dejaste entrar la comparación, de que no supiste llevar el dolor, y todo eso se puede convertir en amargura. Y a diferencia de otro, que la comparación puede ser algo tuyo, el dolor también es algo tuyo, pero la amargura es algo que afecta También. a otros. Sí. Y también siento que cuando una persona tiene amargura es mucho más difícil como que deje entrar a alguien, que lo ayude, porque está en una posición de amargura. Entonces se vuelve más... Reacio, más Sí. se cierra más, puede ser. Sí. La raíz de unas plantas, porque dice raíz la Biblia, y la raíz de una planta sabemos que crece primero por dentro. Y ahí tenemos que pensar cuánto estamos dejando que crezca esa raíz por dentro. ¿Cuánto se está ramificando o cuánto se está haciendo poderoso ahí abajo? Porque sigo insistiendo que puede haber niveles de amargura. Y ahora vamos a hablar un poquito de qué podemos hacer para vencer esa amargura. Pero sintieron ustedes un tiempo, mira, que a mí nadie me diagnosticó, ¿sabes qué? Estás pasando por amargura, vas a tener que tomarte un antidepresivo. No, nadie. Yo me Autodiagnostica. me di mi diagnóstico, me autodiagnostiqué, porque yo decía, ¿cómo es que yo me siento así en el día, siendo que yo tengo todo? Siendo que me dan más de lo que yo merezco. Y ya era un tema mental. Y como que sigo insistiendo, no encontraba como propósito en ciertos días que ella quería que termine ese día. Y tiene que ver mucho el tema también que hablamos de la comparación y el episodio pasado del dolor, como que van muy en conjunto. Y lo primero que yo hice cuando me autodiagnostiqué fue reconocer. Reconocer, que suena feo lo que voy a decir, reconocer que estaba amargada o que estoy luchando contra la amargura. Y sabe que en ese reconocimiento le dije en oración al Señor y lo dije en voz alta, en voz fuerte. Y no solamente a mí y al Señor, tuve que decirle a mi esposo. Y sabes que eso es como, porque imagínense usted pensar que alguien está casado con una persona amargada, suena fuerte, ¿cierto? Es fome. Entonces pasa que yo tuve que vestirme de valentía y decirle a mi esposo por lo que yo estaba atravesando y todos los pensamientos que me venían. Y reconocer que hay amargura, y comencé bien, porque yo pensé que esa era la última parte, o señales, y estar limpiando. ¿Y cómo yo me puedo limpiar de la amargura? Saben que yo limpiaba la humedad antes de llamar al plomero, al especialista, limpiaba con un paño húmedo, le ponía cloro, limpiaba, pero al cierto tiempo volvía a salir. Era como que querías tapar lo que se Nunca veía por iba a la fuera. raíz. Entonces yo tengo que no solamente estar limpiando, sino que ver dónde ¿Qué lo está, produce? qué lo produce. Bueno, yo quería, con respecto a eso, no sé, siento que hay personas que, porque la amargura es algo que todos podemos vivir, es algo normal, o sea, no puede decir, ay, que está amargada y todo. Y Puede ser mal, pasajero igual. y puede tratar mal a la otra persona, está amargada, pero en realidad es algo que pasa. La amargura pasa o el dolor pasa, compararse con otros pasa. Y hay algo que tú dijiste que era súper importante, es reconocer.
reconozco que hay algo que no está funcionando bien conmigo. Y Job dijo, mira lo que dijo Job. O sea, yo nunca he llegado al nivel de Job. Hastiado estoy de mi vida. Él ya estaba harto de su vida. Daré rienda suelta a mi queja. Hablaré en la amargura de mi alma. O sea, igual está fuerte porque cuando uno se acerca a Dios, se acerca así, Señor, estoy... No sé, si yo me he acercado como Job de repente. Pero uno se acerca, Señor, estoy pasando por esto y esto. Pero tengo que ser completamente sincero y él fue completamente sincero. Estoy harto de esta vida. Y tú dijiste que tú habías dicho que ojalá llegara la noche porque ya no querías ese día. Y no me pasaba un solo día, me pasaba constantemente. Como que yo no quería más nada de ese día. Entonces es algo que pasa, algo que está ahí y que no te puedes sentir avergonzado. No sé si lo bueno, pero lo bueno es que hay ejemplo bíblico, que no solamente en la actualidad o no solamente a nosotras pudiéramos estar luchando con eso, sino que también muchas personas en la Biblia exitosas y pudientes también lo atravesaron. Oye, imagínense, yo pienso así en cómo hay cosas que he hecho y digo, "Ay, realmente estoy loca". Pero yo me acuerdo que una vez oré, e incluso después de un culto llegué a orar y le dije al Señor que realmente me sentía como Elías, que me quitara la vida porque no era yo mejor que mis padres. Muy bíblica. Espera, que vuelva a decir, no entendí. No entendí. En la última Después de un vergüenza. culto quería que el Señor le quitara la vida. Pero no, realmente no quería como que me quitara la vida, pero no sé, eso le dije, Señor, así me siento como Elías, que yo quiero que tú me quites la vida porque no soy yo mejor que mis padres. Que yo... Oye, pero Bueno, es que uno se ríe, pero... Realmente no sé. en ese momento uno llora. Yo estaba llorando así, realmente diciéndole eso. Tal y leía vez ese pasaje realmente textual. querías ya no existir. No creo, o sea, no sé si era tan literal, porque nunca me ha pasado eso de no querer así como vivir, pero, a ver, ¿cómo puedo decir? Es lo mismo que Cintia, cuando decía que iba en la moto en el otro episodio. Yo como que no quería dejar de vivir, pero quería así como no estar en ese momento, como salirme de la tierra. Como no huir. sé. Trágame tierra y Como ir a la isla. Que yo y llévame a la isla. Esa isla. sola. Algo así realmente. Y bueno, yo tuve que identificar una raíz y es que yo lucho mucho con el perfeccionismo. Soy una persona muy perfeccionista, no sé por qué. Entonces, a mí me pasa que yo hacía clases, cuando recién empecé a hacer clases, yo terminaba a veces clases porque eran online, estábamos en pandemia y yo lloraba porque la clase no me había salido como quería. Ese nivel de frustración. Ahora hasta hace poco, por ejemplo, estoy tratando de escuchar cuando enseño, escucharme para hacerme retroalimentación. Pero antes no podía hacerlo porque era muy mala conmigo misma. O sea, muy mala, así como, ¿pero por qué lo hago tan mal? Así como que no me soportaba a mí misma realmente. Y Yo cuando escucho los podcasts anteriores. también este podcast ha sido un desafío porque yo me escucho y hoy me odio de verdad ya, pero en fin, creo que eso no, me amo, pero gracias Señor por hacerme. Qué bipolar. Próximo episodio. Me odio, pero bipolaridad. me amo. Me va a dar vergüenza después ver esto, pero a lo que quiero decir es que tuve que ir como a la raíz de mi problema y era que realmente yo estaba sirviendo a un Dios perfecto, pero no perfeccionista. Él no espera que yo sea perfecta. ¿Por qué yo estoy exigiendo tanto de mí misma? Y eso me producía realmente una raíz de amargura. Y en un momento, ¿saben qué tuve que darme cuenta? Yo, no así para jactarme, pero creo que gracias a Dios no lucho mucho con el juzgar a otro. Realmente creo que no soy una persona así, como que ¡ay! Me admire de la falta de otros. No, realmente no. Pero conmigo, bucha, que era mala conmigo misma. Pero mala por cualquier cosa. Entonces, cuando tú piensas, y a veces de verdad tú tienes que quedarte así sentado, acostadito, y pensar, como decía David, meditar en tu conciencia y tratar de buscar la raíz de tu problema. Porque si no, eso se va a acumular, va a crecer, y de repente va a estar dañado todo y va a venir un plomero y te va a decir, no, esto lo tenía que hacer alguien que supiera. Oye, yo quería decir algo que cuando era más joven, yo soy joven ahora, pero cuando era adolescente, yo luchaba con palabras negativas, pero hacia mí. Porque al final uno es su crítico, su peor crítico. Peor enemigo a veces. Su peor enemigo. Y adivinen qué hacía. Yo cuando iba a la iglesia, porque estaba empezando, porque ya, claro, yo nací en una familia cristiana, pero eso no significa que yo creía que era mi Dios. Era el Dios de mis padres.
pero mi Dios todavía no lo encontraba. Era como que, es verdad, sigo a Dios, tengo que seguir estas cosas, está bien. Quiero, no sé, mostrarlo mejor a mis padres y todo, pero nunca pensaba así como que mi Dios, que era es mío también. ¿Y qué hacía yo? Que cuando supuestamente iba a orar, yo me hincaba a orar y estábamos en el culto y yo me empezaba a llorar. Pero lloraba por el hecho de que yo me trataba mal a mí. Y voy a decir las palabras porque ya yo decía, no sé por qué hacía eso conmigo. Decía, ay, tú no vales nada, pero no te sale nada bien, eres tan tonta. ¿Por qué hiciste estas cosas? Pudiste haber hecho otras. Y ¿saben qué? No era una oración, era una queja contra mí misma todo el tiempo. Y nunca le dije al Señor, Señor, por favor, cambia mi interior. Nada, era como, ¿por qué soy así? ¿Por qué esto? Y algo que en el momento yo sufría, obvio, pero ahora me daba risa el hecho de que hermanos venían a orar por mí y decían, la hermana se está gozando en el Señor. Y ella puro quejando. ¿Por qué soy tan estúpida? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Yo estaba quejando. ¿Dónde está la fiesta? ¿Dónde está la...? Sí, y era chistoso, chiquillas, de verdad, que en cada oración que yo hacía yo lloraba. ¿Por qué tú no me amas? Puro gozo. Era tanto gozo que los hermanos juraban. Oye, ese es yo otro tema de discernimiento. Exacto. Ellos juraban que, oh, miren cómo se goza este hermano. Yo, de verdad. Y me pasó con un hermano también, que no diré el nombre. Pero yo decía, ¿dónde está el discernimiento? Y eso quería decir que al final uno es su peor enemigo. Uno puede estar pasando por cosas terribles y todo, pero al final tú misma te hundes con lo que tú te dices a ti misma. Hay una cuestión que era un meme, que usted se mira, que había una mujer en el espejo y decía, ¿por qué eres así? No sé si la habían visto ese... O sea, estaba comiendo y estaba gorda y decía, ay, ¿por qué eres así? Y eso es lo que pasa, que uno de repente tal vez no se está mirando al espejo comúnmente, pero como que tú eres tu propio espejo y te miras de la forma equivocada y todo el tiempo estás diciéndote cosas negativas a ti mismo. ¿Y cómo? Entonces yo me preguntaba en ese momento, ¿cómo encontrar esa raíz? ¿Por qué rayos estaba yo tratándome tan mal a mí misma si en mi entorno nadie me decía esas palabras? Nadie. Nadie, no sé cómo fue que encontré esas palabras para decirme a mí misma. Y al final te das cuenta que al final tú tienes que decidir, yo quiero dejar de sufrir, quiero dejar de tener esta amargura porque al final me caía todo mal. Mi mamá decía, hoy estás en la, no sé si se acuerdan a mi mamita, pero me decía, hoy estás en la etapa de que a los jóvenes todo le cae mal. Y yo decía, hay una etapa en la que todo nos cae mal. Y a mí me caía todo mal, todo lo que, no sé. ¿Cuánto durará? ¿Cuánto durará? Estábamos comiendo y escuchaba. ¿Te molesta? Me molestaba. Te entiendo también. O subía, o hacían algo, colocaban en algo. Todo me caía mal. Pero al final era porque algo estaba pasando dentro de mí que no estaba bien. Y era que yo misma me hería a mí misma. No sé por qué. Y después descubrí que era la falta de autoestima. Y en eso hay que ir trabajando. Esa era mi raíz. Falta de autoestima. Y creer que los demás eran mejores que yo. Y yo me enojaba. Me amargaba. ¿Por qué son mejores que yo? ¿Por qué yo no puedo ser como ellos? Y me comparaba. Sí, entonces lo importante acá, más que orar por tu amargura, es enfocar tu oración a lo que está produciendo esa amargura, porque quizá puede volver a lo mismo y se va a repetir, y realmente tienes que ir a lo que produce la amargura, en este caso, la falta de autoestima de Inga. Descubrir. Hay que descubrir tu raíz de amargura. Y ser sincera con uno misma, reconocer y ser sincera también con Dios. Y está el tema de la expectativa realidad. Cuando uno se casa con una expectativa y de repente llega la realidad y no hay partes o áreas que no era lo que uno pensaba, lo que uno se imaginaba, lo que te venden las telenovelas, o simplemente lo que tú te imaginaste en la cabeza. Entonces de repente eso te frustra. Sí. Y la frustración es lo que te produce amargura. Y reconocer el tema de que cuando yo me hago expectativas, que no sean esas expectativas sobrevaloradas. Porque es mejor que yo tenga expectativas básicas
y va a llegar en que va a llegar mi realidad y mi realidad va a superar mi expectativa. Y eso es mejor a tener expectativas muy altas y cuando yo llego con la realidad, me llega hasta acá nomás. Entonces, ver el tema de tratar la frustración y a la hora de hacerse metas, o cuando uno va a comprarse, qué sé yo, su casa, casarse. Y lo otro que quería decir, referente también a eso, anoté, lo que tengo. Yo a veces, estoy hablando en general, no yo, en general, nos quejamos, vuelve a salir la queja. La mucha queja produce amargura, porque yo me quejo que me falta esto, que me falta aquello, y sin embargo no me doy cuenta que no estoy postrada en cama, o que sí tengo para comer, o que sí tengo para vestirme, porque a veces no, ¿sabes qué? Me falta más vestido y por eso uno se amarga la vida, depende de las personalidades, ¿no? Todo. Sí. Entonces por cosas tan chicas uno puede llegar a amargarse y creciendo esa amargura. Ahora sí, voy a decir lo otro. ¿Cómo ser libre de la amargura? Yo dije primero reconocer y estarse limpiando constantemente hasta llegar a encontrar la raíz. Y es rendirse, decir, ¿sabes qué? Yo ya no puedo. Rendirse y pedir ayuda o desahogarse con alguien de confianza. Ya lo había dicho antes. Yo tuve que armarme de valentía y decirle a mi esposo, ¿sabes qué? Esto es lo que siento. Esto es lo que me pasa por la mente. Con esto estoy batallando. Le digo al Señor, estoy 2 días bien, pero el tercer día vuelvo a decaer. Y el otro es abrirse al perdón. Yo encontré la raíz de lo mío, que no la voy a contar, pero me di cuenta que yo no estaba perdonando, en especial a una persona. Yo lo perdonaba de boca para afuera, pero por dentro se estaba generando una pelota así de grande de falta de perdón verdadero. Y yo tuve que abrirme al perdón y me costó mucho, pero ¿saben por qué pude perdonar? Porque encontré la raíz. Y cuando yo encontré esa raíz, que era una falta de perdón, tuve que ir al especialista, el plomero. ¿Quién es ese plomero en nuestro caso? Dios. Tuve que entregarle a Dios y decirle, ¿sabes qué? Siento rabia por esto. Yo le dije que le perdono, pero en realidad no lo he perdonado porque tengo tan fresco acá lo que me hace y me hizo sentir tan mal y me hace sentir de esta manera y sigue tan fresco y se va acumulando y va creciendo. Entonces cuando uno está sintiendo eso y me costó encontrarlo, tuve que decirle al Señor, ayúdame a perdonar a esta persona. Ayúdame a perdonar a esta persona porque estoy contaminando hasta mi ser, a mi esposo que lo amo, yo lo contamino con mi trato, yo lo contamino con mi cara larga. ¿Quién quiere estar con una persona que está de cara larga todo el día? Que no te hacen reír los chistes. Conste que mi esposo es muy chistoso, pero no me hacía reír esos chistes porque yo era tanto que lo hallaba pesado. Entonces, cuando yo le entregué al Señor y le dije, ¿sabes qué? Yo ya no puedo. Ahí el Señor sigue trabajando hasta el día de hoy conmigo. Y eso es lo que yo quería transmitirle con las chiquillas, a todas las que nos están viendo, que se están luchando con una raíz de amargura, que puedan entregar al Dios que es especialista en tratar desde raíz nuestro problema. Uh-huh. Sí. Y no sé si quieren aportar algo. Sí, con respecto a lo que decías del perdón también, perdonar a otro y también perdónate a ti misma y perdona tus circunstancias. No, como decía antes, no eres perfecto, no, esta vida no es perfecta, tu familia no es perfecta, tu esposo no es perfecto, tus amigos no son perfectos, las circunstancias no van a ser perfectas. Tu única fuente de descanso para vencer la amargura es que sirves a un Dios perfecto. Y la Biblia enseñaba en el versículo que leías de Hebreos que dejando de alcanzar la gracia de Dios, nos volvemos amargados cuando
dejamos de contemplar que Dios en su gracia nos ama, nos encuentra, nos busca, así tal cual somos, nos escogió, somos sus hijos, etc. Ahí está incluso, creo yo, el mayor de los problemas, más que con cualquier otra persona o con tu circunstancia, dejaste de alcanzar y de deleitarte en la gracia de Dios. Entonces, ve delante de Dios, dile tu problema, justamente porque hay gracia para tu problema. Y tienes que ser abierto, porque es difícil perdonar. Es difícil. Es que cuando tú decías eso, yo decía, ¿y cómo fue que superé yo esas palabras negativas a mí misma? Y que al final descubrí que era mi falta de autoestima y que tenía que perdonarme porque yo era yo, Dios me hizo así y tenía que perdonar eso, que yo no era perfecta. Perdonar esas palabras que me tiré a mí misma. Hay como un ritual que hacen en un país que hay un árbol. No sé si lo han escuchado. Es un árbol. Y cada cierto tiempo las personas giran en torno al árbol y le dicen palabras al árbol. Palabras, pero negativas. No, eran palabras también, eran palabras negativas. ¿Y qué pasaba? Que ellos, no sé por qué harán eso, pero la cuestión es que el árbol moría. Oh, qué pena. ¿Y qué tan perjudiciales pueden ser unas palabras? Sí. Yo le hablo a mi planta y crece, real. Sí, sí, es verdad. Sí. Positivamente. Yo digo en el nombre de Yo digo Jesús, que mi planta me extrañó porque mi planta no ahora está como medio extraña y yo como estuve fuera una semana ahora está triste. pobrecita. Pero ¿saben qué? Fuera de leseo, las palabras pueden ser un arma tan Letal. sí, tan letal como un cuchillo, como una pistola y todo. Porque te puede decir gente algo, pero cuando tú te dices a ti misma, porque cuando tú escuchas algo de alguien, es como triste, horrible. Pero cuando tú misma sigues como avalando cada frase que el otro te dijo y te la vuelves a repetir a ti, es horrible y esa raíz de amargura crece. Entonces perdona eso. Perdona que tú no eres perfecto, que tal vez las cosas no resultaron como querías, tal vez te equivocaste 1000 veces, pero hay que saberse levantar. Porque el tiempo pasa, el tiempo no perdona si te fallaste antes, no, porque el tiempo pasa por ti, te vas a dar cuenta que te empiezan a salir lunares de vejez, o empiezas a notar más cosas, arruguitas, no sé, el tiempo pasa y tú no puedes hacer nada con respecto a eso, pero lo que sí puedes hacer es confiar que existe un Dios que te dio la gracia y tú puedes contemplarla y que tú puedes perdonar cada cosa que hayas hecho, pero es un trabajo el perdonarse y perdonar a otros. Pauli. Disculpen que me explayé. No estaba pensando en lo que decía Inga. Y también importante, además de perdonar, reconocer que Dios es tan, no sé, tan maravilloso, que a todos nos hizo tan distintos y con una identidad. Y somos únicos y especiales. Y también reconocer eso, dejar de quejarnos menos, reconocer y agradecer, porque Dios pensó en, voy a hacer así a Javi, voy a hacer así a Inga, voy a hacer así a Cintia. Y agradecer porque Dios pensó como quería que yo fuera. Y a través de la amargura, muchas veces la amargura nos lleva a tomar malas decisiones en nuestra vida. Y tú sabes que estás en una mala decisión. Entonces, hacer este ejercicio de reconocer, de examinarte, buscar la raíz del problema, confesarlo, buscar ayuda, ir al especialista, el especialista se va a encargar de solucionarte el error que cometiste. Sí. Y ese es nuestro mensaje en este episodio, que estamos para apoyar a aquellas que están pasando un momento de amargura, porque no es algo liviano, es algo fuerte. Y queremos leerlas. Si alguien quiere escribirnos, dejarnos sus comentarios. Ustedes saben. No sé qué decir esa parte. No, es que es chistoso, suena chistoso, pero en realidad es algo que Para que duele sonrían, mucho. sí. Sí, y Ah, si nosotros- no tienen quizá una amiga, una confidente en que confiar, lo pueden escribir de forma anónima, no sé, en la cajita de preguntas Recuerden suscribirse. y, no sé, desahogarse y nosotros podemos ayudarles. Sí.
en No oración. somos- Que éramos amargadas. Pero ahora ya- Es que no somos personas Mírennos, tenemos No somos- rastros Oye, no de somos- amargura. No somos personas experimentadas, pero con nuestra poca experiencia podemos decirle. Bueno, en la amargura algo. yo creo que yo soy... Está amargada. Hay niveles. Por ejemplo, Inga tiene el nivel más alto, ¿cierto? De amargura. Ya, pero ya no soy amargada. Ya, No, pero chica, ¿sabes era para hacerles reír nomás. Sí. Para que no estén amargadas. Sí. Oiga, pero el dolor se puede transformar tanto en amargura, así que Sí. por favor hay que tener cuidado en eso. Sí, nosotros nos reímos, pero en serio, Estamos para ustedes. estamos para usted y lo hemos atravesado también. Así es que eso, nos vemos en un próximo episodio. No dejen de seguirnos, de escribirnos y de querernos. Nos vemos. Nos vemos. Chao.